¿Qué es el feminicidio? La Real Academia Española lo define como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Pero, ¿qué se dice de él en Colombia? En Colombia el feminicidio se define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de identidad de género, tipificado como un delito autónomo por la Ley 1761 de 2015. Este delito se considera una forma extrema de violencia de género con raíces en la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres. El feminicidio a menudo está relacionado con una historia previa de violencia, como la física, psicológica, sexual o patrimonial, ejercida sobre la víctima por el autor, así como nos lo explica la abogada penalista y activista en la prevención del feminicidio, Carolina Garzón. El delito de feminicidio como tal es un delito que ya es como la punta del iceberg, o sea, ahí finaliza todo, ¿sabes? Pero antes de ese delito hay muchos otros delitos que se cometen antes de llegar a ese. El tema es que las autoridades en ningún momento atacan estos delitos de abajo de forma eficiente. Entonces, ¿qué sucede? Dejan que sigan y sigan creciendo. La mayoría de los delitos que se dan antes de los feminicidios son o violencia intrafamiliar, o lesiones personales agravadas por el hecho de ser mujer. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, desde la tipificación del feminicidio como delito en Colombia, es decir, en 2015, se han registrado al menos 1.732 casos hasta octubre de 2023. De estos mismos, 882 casos se encuentran inactivos y 850 continúan activos, lo que evidencia desafíos significativos en la judicialización y resolución de estos crímenes. Por otro lado, el año pasado, según la Defensoría del Pueblo, la situación se agravó. Se documentaron 745 feminicidios entre enero y octubre, incluyendo 44 niñas y 11 mujeres trans. Además, el Observatorio de Feminicidios Colombia reportó un total de 886 casos en el mismo año, la cifra más alta desde que se lleva registro. Sumando todos estos datos, se estima que entre 2015 y 2024 se han registrado 2.618 feminicidios en el país. Para hacernos una idea, todas estas mujeres cabrían en 1.5 veces el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, el cual tiene capacidad para 1.685 personas. Y ojo, que estos solo son casos que sí fueron catalogados como feminicidios, ya que según Masatugo, la publicación que cada quinquenio compila las estadísticas de la violencia contra la mujer de 2015 a 2019, 5.012 mujeres fueron asesinadas, es decir, que este número necesitaría casi 3 teatros Jorge Eliezer Gaitán. Pero ¿y entonces cómo se puede prevenir el feminicidio? Ay, pucha, esa es la pregunta. No, mentiras. Yo creo que si nos vamos al manual de cómo prevenir un feminicidio, puede haber un manual, podemos hacer un manual. El tema es que fallamos un montón como Estado, pues. Es muy importante todo el tema de prevención, de contarle a las mujeres cuáles son las violencias, cuáles son los ciclos de la violencia, cómo se ve, cómo se siente un escenario de riesgo. ¿Cierto? Y yo les insisto mucho, por ejemplo, que no importa que vuelvan con ellos, pero que no cierren los procesos, que mantengan su medida de protección, que sigan con el proceso en fiscalía, que sigan, ¿sabes? Porque esto pues puede hacer la diferencia. Siempre es importante hacer las denuncias, hacer los reportes ante las autoridades encargadas. Muchas veces no funciona, muchas veces los feminicidios, igualmente como te decía, ya tienen como denuncias previas en la comisaría de familia, pero al menos queda el registro. Algo que pasa muchísimo y que también podría evitarse es, dentro del ciclo de violencia que hay, está una parte que es la luna de miel. En esa luna de miel normalmente es cuando las mujeres retiran las denuncias, dicen que ya no quieren continuar con el proceso porque se supone que él va a cambiar y demás. Y Fiscalía, en vez de entender que esto es lo que está pasando, dice, ah, bueno, y retiran el proceso. Que además no pueden hacerlo, o sea, legalmente ellos tendrían que seguir con el proceso, pero lo que hacen es lo quitan. ¿Y qué pasa? Las terminan matando. Entonces ya no había denuncia, entonces la excusa es como, ah, pero es que ya me dijo que ya no. Pues sí, pero es que no funciona así. Listo, retiras la denuncia, pero igual el historial queda ahí. El historial de que pusiste una denuncia y la retiraste y después casualmente estás muerta, el historial queda ahí. Entonces, aunque la retires, el haberla puesto en un principio deja registro de que estuviste en una relación violenta
a la que después entonces las autoridades dirán, ¿y por qué retiró la denuncia? ¿Por qué volvió con esta persona? ¡Ey, pero hubo una denuncia! La mayoría de los casos que representé, tanto de tentativas como ya de feminicidios consumados, o sea, porque claro, cuando eran feminicidios consumados, yo ahí lo que hacía era que representaba a la familia. En todos habían denuncias previas. En todos los casos habían denuncias previas, habían amenazas, habían temas de este acoso, de este control, de toda esta situación que, por ejemplo, inclusive en muchos casos cuando habían hijos o hijas, digamos, en común, los espacios de visitas eran los espacios donde utilizaban para amenazarlas, para agredirlas nuevamente. Ya hablamos que se debe poner la denuncia y que además, a pesar de volver con el agresor, no se debe retirar la misma. Y entonces, ¿qué debe hacer la fiscalía luego de esta denuncia para prevenirlo? La violencia intrafamiliar es no querellable. Eso significa que independientemente si la persona quiere o no quiere que se continúe la denuncia, la fiscalía tiene que hacerlo. Y tiene mecanismos para poder garantizar que cuando ella entre en este espacio otra vez, digamos, de luna de miel, igual tenga pruebas. Tenemos una gran dificultad y es que estamos colapsados, los sistemas estamos colapsados. En Secretaría estamos colapsadas, por ejemplo, pero nosotras pues hacemos es como orientaciones, ¿sabes? Pero en las comisarías de familia y en las fiscalías están colapsadas también. Entonces esto hace que comisarias, comisarios, fiscales, pues no le den la importancia que tienen estos casos y que ocurran los feminicidios. Todos los casos podrían ser, digamos, sencillos, entre comillas, pero, o sea, tendrían una facilidad procesal, pero no se da por la falta de enfoque de los funcionarios, por la cantidad de carga que tienen los funcionarios. O sea, son muchas cosas que hacen que el caso se convierta en algo mucho más difícil. De hecho, si ellos no tuvieran, digamos, si los funcionarios y las funcionarias no tuvieran estas cargas, si tuvieran el enfoque, no habría tantos feminicidios, no porque dejaran los hombres de violentar a las mujeres, sino porque se evitarían desde los delitos principales. Y quienes realmente pueden hacer algo es la justicia, o sea, es quien realmente puede hacer algo. En Colombia hay una cosa que es un error que se tiene y es la gente cree que entre penas más altas la gente comete menos delitos. Y resulta que eso no funciona así. Porque no importa que tú tengas una pena de 50 años, como por ejemplo el del feminicidio, que son penas de 50 años, si la probabilidad de que a ti te agarren y efectivamente te condenen es de 1%. Y eso es lo que pasa en Colombia. Entonces en Colombia tenemos penas altísimas, pero tenemos un proceso penal que no es eficiente, funcionarios y funcionarias que no lo siguen. La forma de evitarlo es realmente garantizando la justicia. Así sean, no sé, 10 años. Pero si se sabe que si tú cometes un delito, vas a tener que entrar, van a capturarte, vas a tener que pagarlo, digamos, eso genera un tema diferente y se aprende en la sociedad. Capacitaciones constantes a funcionarios y funcionarias, o sea, sí o sí. Y dos, a todos los, o sea, y por funcionarios y funcionarias me refiero de policía, fiscalía, comisarías de familia. O sea, principalmente esos tres. Y recursos, digamos, adicionar o enviar muchos más recursos para contratar más personas. Que existan subsidios, ¿sabes? Subsidios para que las mujeres puedan cambiar de ciudad, puedan cambiar de domicilio, puedan trasladar a sus hijos de colegio, porque no es el deber ser, pero en muchas ocasiones la única opción que ellas tienen es irse. ¿Sabes? Poder salir de su casa, pero ellas dicen como, yo mi casa no la dejo, yo la nevera que compré con tanto esfuerzo, yo no me voy a ir y la voy a dejar. Y eso es absolutamente válido. Entonces, que tuviéramos unos subsidios, que les pudiéramos dar, no sé, 6 meses, un año de arriendo, unos pasajes, un dinero para el trasteo, un dinero para reponer esa nevera que ella va a dejar, ¿sabes? Como todo este apoyo alrededor para que ella realmente pueda salir del escenario de riesgo, sería maravilloso. En cuanto a que el sistema está fallando, ¿no? Entonces también el cuidado emocional de las mujeres, el que ellas tengan redes de apoyo, que tengan, sí, eso, redes de apoyo, no solamente familiares, no solamente de amigos, sino que las instituciones también sean una red de apoyo, que yo me sienta segura yendo a la comisaría, pues es un pasito más para prevenir el feminicidio. Asimismo, Natalia informa sobre otra opción para prevenir los feminicidios, la casa refugio. Bueno, te cuento. En Colombia tenemos una ley que es la Ley 1257 del 2008. Esta ley lo que dice es que las mujeres tenemos el derecho a una vida libre de violencias. Y en esto, del derecho a una vida libre de violencias, la ley dice que las mujeres, en el momento en que estemos en riesgo, pues podemos acercarnos a las comisarías de familia cuando la violencia se da al interior de las familias, ¿cierto?
Entonces, existen unas medidas de atención que son relacionadas con educación, con salud, con bienestar y unas medidas de protección. Entonces, para que una mujer ingrese a una casa refugio, debe tener un documento que es una medida de protección, ¿cierto? Y la medida de protección pues es casa refugio. Pero también hay otras series de medidas, que es que le ordenan al agresor no acercarse a ellas, no volverlas a violentar de ninguna manera, ni verbal, ni física, ni por llamadas, ni por mensajes, ni por gritos, ni nada. Le pueden ordenar también darle como un subsidio de alimentación, le pueden ordenar que también le pague el proceso psicoterapéutico o le ordenan al agresor que se someta a él a un proceso psicoterapéutico. Bueno, hay como una serie de medidas de protección. Entonces esto era en un principio. Las casas refugio son una casa a las que van las mujeres con sus hijos y sus hijas o las personas que dependan del cuidado de ellas y necesitaban tener la medida de protección, ¿cierto? Pero con el pasar del tiempo también se han ido dando cuenta que hay mujeres que prefieren no activar la ruta, porque activar la ruta por comisaría pues también puede hacer que la violencia escale, ¿cierto? El agresor se pone de muy mal genio, porque como así que usted me denuncia, no sé qué, si usted fue la que se buscó el golpe, bueno, ellos ahí como entre sus justificaciones y hacen que la violencia se escale. Entonces hay mujeres que dicen, no, yo a la comisaría no voy, además porque allá me maltratan, allá nunca me han puesto cuidado. Entonces ahora la Secretaría de la Mujer tiene dos modelos de casa refugio. El modelo tradicional, que es el que te cuento, y que además tiene otras particularidades, que es que las mujeres pueden estar hasta 6 meses, pero es una casa como de alta seguridad, ¿sabes? Entonces, ellas no pueden salir como con tanta facilidad. Hay algunas en las que no puede tener su teléfono celular, sino que les facilitan unos momentos de llamada a sus familiares. Y bueno, como unas medidas de seguridad. Pero están las casas refugio del modelo intermedio, en el que las mujeres pueden ingresar sin necesidad de tener medida de protección. ¿Y cómo hacen? Llamando a línea púrpura. Es como, hola, mira, necesito salir en este momento de mi casa porque me va a matar o porque ya no aguanto más, tal. Entonces, desde la secretaría podemos solicitar el cupo y ellas pueden pedir como un Uber, un taxi y allá se los pagan y se van a la casa refugio modelo intermedio. Pero en esta casa pueden estar solamente un mes. Entonces, es como la diferencia. Aquí también se pueden ir con sus hijos y sus hijas sin ningún problema, pero pueden estar solo un mes y pueden salir a trabajar todos los días, y si ellas así lo desean. Hemos venido hablando de denuncias, de temas fiscales e incluso de casa refugio, pero hace falta lo más importante, ¿qué hay de nosotros, los hombres? Normalmente la respuesta, yo sé que normalmente uno piensa en cómo podemos hacer es, no sé, como capacitar a los agresores, y es como, yo desde que empecé, y dedicar, y también es un trabajo con víctimas, pero desde que yo empecé a trabajar con temas de trata de personas, entendí que, digamos, mientras haya esta necesidad, mientras no se haya hecho, digamos, un tema de capacitación y demás, el victimario siempre va a poder atacar a la víctima. O sea, no podemos, digamos, colocarle la carga a la víctima de ten cuidado, no salgas, mira con quién estás, porque eso no tiene sentido, que es un poco lo que siempre se ha hecho. Entonces es decirle a las mujeres, no, ten cuidado, si él hace esto es una bandera roja, pues porque venimos de una sociedad donde nos ha enseñado que el amor se sufre, que si entonces te pega te quiere, un montón de cosas. Y los hombres vienen también criados desde esta posición de yo soy el que manda, yo soy el proveedor, yo soy el que tiene que hacer esto, si yo no lo hago o si ella entra a hacerlo, entonces me está quitando mi masculinidad y bueno, son un montón de concepciones que se tienen. Y el tema es que los funcionarios, las funcionarias también los tienen. También es cómo educamos estas nuevas generaciones y también estas nuevas masculinidades para que exista un cambio de estructura, ¿no? Desde abajo, porque cambiar a los adultos a Sí, veces me parece arrancar muy difícil. desde raíz. Desde cero, claro. En definitiva, el feminicidio es una problemática que requiere abordajes desde la prevención, la atención a las víctimas y la sanción de los responsables. Es un trabajo arduo, eso nadie lo niega, pero de que se puede, se puede. Asimismo, se debe empezar con un cambio de raíz en las futuras generaciones. Es nuestra obligación retirarles ese pensamiento patriarcal y machista de que la mujer es para poseerla y que si no hace lo que el hombre diga hay que golpearla y reprenderla. Igualmente, el propio Estado debe tener las garantías para que esto no siga sucediendo. No se trata solo de aceptar las denuncias, sino de tener un seguimiento con las mismas para que las víctimas tengan la compañía y la protección que necesitan. Si usted se encuentra en peligro por su pareja, su amigo o incluso algún familiar, no duden en denunciar. Puede comunicarse con la línea púrpura vía WhatsApp escribiendo al 300-755-1846, enviando un correo a lpurpura@sdmujer.gov.co o llamando directamente al 018-112-137. La línea funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Juntos podemos detener y prevenir el feminicidio.